Gloria a Dios. ¿Y cómo les decimos todos a la de tres? 1, 2, 3. ¡Bienvenidos! Pues mi hermano pastor Isaí, contemporáneo mío de mucho tiempo, ¿verdad? Dios le permite estar como director de nuestra asociación. Él es el director, para los que no lo conocen. Nuestro hermano es el director de la asociación. Él estuvo aquí, también es hijo de esta casa, así como nuestro hermano Joel hace 8 días lo presentaba y les decía que era hijo de la casa. También nuestro hermano Isaí es hijo de la casa y hoy está para compartir la palabra. Buenas noches, hermanos. ¿Pueden sentarse? Bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí, mi familia y un servidor. Venimos viajando de Isla, que es donde estamos radicando. Ya llevamos más de 23 años allá en Ciudad Isla, la tierra de la piña. Allá nos envió precisamente nuestro hermano David, nos envió hace 23 años, allá continuamos. Pero para mí pues es un gusto enorme el estar aquí en este lugar. Me trae siempre grandes recuerdos desde mi niñez. En mi adolescencia pues estuve muy distante, pero en mi juventud nuevamente volví a retomar el camino, y gran parte de mi juventud pues la pasé en este lugar. Aquí estudié en el Instituto Bíblico, que era del director hermano Rogelio. Casi 4 años estuvimos estudiando en la parte de atrás. También aquí estuve con el grupo juvenil Jehová Nisi. Estuvimos trabajando pues buenos años, que han salido pues varios hermanos de esa generación que son pastores. Algunos son líderes en las congregaciones donde están. Fue una generación muy bonita esa que nos tocó en aquellos años de los 90. Era nuestra época de juventud. Y bueno, ahorita que veía que pasaban los niños, los jóvenes, pues así también lo hacíamos en aquellos tiempos. De mi niñez recuerdo mucho que en el grupo de principiantes estaba Mireya, nuestra hermana Mireya. Ella dirigía ese grupo, era una mujer muy dinámica, parece que hasta la fecha sigue en el magisterio. Nos enseñaba en las lecciones de escuela dominical, y recuerdo muy bien que a Alfredo lo ponía siempre de Rey Herodes en estas temporadas. Siempre él era el Rey Herodes, y todos los demás pues éramos burritos, cochinitos, y de todos los animales que había en el pesebre. Cochinos no había, ¿verdad? Pero sí en los dramas ponían cochinitos también, que sabemos que los judíos pues para ellos era un animal inmundo, y en ese pesebre no había marranos. Pero a nosotros sí nos vestían de cochinito. Yo fui burro, fui oveja. Parece que marranito nunca fui. Pero aquí el pastor siempre fue el Rey Herodes, siempre con su traje impecable del Rey Herodes, y eso tengo muy presente en estas fechas cuando era pequeño. Y gracias a Dios que nos permite estar nuevamente en este lugar. Para los que no me conocen, pues yo soy de aquí, de Ciudad Mendoza. Aquí me crié, nací en Orizaba, pero aquí venían mis papás. Ellos se casaron en este lugar. Aquí nos presentaron a todos mis hermanos y a mí. Aquí está mi hermana Cecia, está mi hermano Abel. Ellos perseveran aquí en este lugar, siguen viviendo aquí en Ciudad Mendoza. Mi hermano Moisés, pues él está allá en la zona norte del estado de Puebla. Pero los 7 hijos de mis padres crecimos aquí en este lugar, y para mí es un gusto. Y también pues le agradezco a Dios y a Alfredo que pues nos hizo esta invitación. Bueno, quiero compartir un pasaje, hermanos, que está en la primera epístola que escribe Pablo a Timoteo,
aunque pues es el día de la Navidad hoy, se celebra mundialmente este día de la Navidad, yo quiero compartir unos pensamientos que he reflexionado en ellos y se me hacen importantes para el tiempo que estamos viviendo. 1 Timoteo capítulo 4, voy a leer el verso 13 nada más. Dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nada más ese verso, hermanos. Pueden tomar su lugar. Se me hace muy importante estas epístolas, la primera y la segunda Timoteo, porque son epístolas cargadas de recomendaciones, de exhortaciones que un padre le hace a su hijo. Timoteo no era su hijo biológico, pero era su hijo espiritual, que conoció en Listra, esta zona de lo que hoy es Turquía. Ahí conoce Pablo a Timoteo. La primera mención que se hace en la Biblia de Timoteo es en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde dice la Biblia que halló allí a cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo en su corta edad ya era llamado discípulo, es la primera descripción que se hace de él. Y la segunda descripción que hace el libro de los Hechos, Lucas, de el que escribió los Hechos, la segunda descripción dice que y daban buen testimonio de él los hermanos de Listra y también los de Iconio. O sea, era un joven ejemplar, un joven digno de ser mencionado, y este es el que Pablo quiere que lo acompañe. Posteriormente ya pasan los años, el evangelio se propaga por todo el imperio y para eso es Pablo el que recibe esa comisión de llevar el evangelio a todos los gentiles, que anteriormente pues era muy cerrado el círculo donde se compartía el evangelio. Se empezó a dar entre los judíos hasta que empezó a brincar. Pero los apóstoles no estaban todavía convencidos si estaba bien llevarlo fuera del territorio judío. Pero es Pablo quien recibe esa comisión y se lanza a llevar el evangelio por todos lados. Y una de las ciudades más importantes del cristianismo fue la ciudad de Éfeso. De hecho, ahí se convirtió la capital del cristianismo después de que había sido Jerusalén en los primeros años. Posteriormente pasó la capital del cristianismo, Antioquía, un puerto marítimo ahí en la costa de Palestina, y después pasó a Éfeso. La ciudad se volvió un lugar importante para la propagación del evangelio. Y ahí es donde se queda Timoteo como el pastor de Éfeso. Cuando Pablo escribe esta epístola es en el año 62. Ya el cristianismo está por todo el imperio romano, está creciendo y empieza a tener pues cierta reserva de los políticos. Ya era Nerón el emperador que gobernaba todo el imperio, y él empieza a idear planes para echarle la culpa a ellos de muchas fechorías que él cometía, según varios historiadores. Entonces el cristianismo empieza a ser de alguna manera atacado, y es Pablo el que empieza a ver que hay un tiempo de mucha incertidumbre para el cristianismo, porque no solamente el imperio ya está malviendo a los cristianos, sino que también dentro de la misma iglesia se están levantando falsos maestros y empiezan a correr un montón de enseñanzas falsas. Empieza a haber mucha amenaza en contra del cristianismo. Entonces Pablo en ese momento histórico en el que él está viviendo, le escribe a Timoteo y está preocupado por lo que está pasando alrededor en ese momento. Y le empieza a dar todas las recomendaciones para este joven pastor de cómo proceder, de lo que él debe hacer, lo que Timoteo debe hacer en esos tiempos difíciles que se estaban viviendo en el imperio romano.
Y estas recomendaciones nos caen muy bien a nosotros, porque igualmente vivimos tiempos difíciles, tiempos de mucha incertidumbre, tiempos en donde se han propagado enfermedades que en otros años pues no habíamos visto como en este tiempo. Hay mucha muerte a nuestro alrededor, hay muchas ideas flotando en el ambiente, muchos mensajes que ahora por medio de los medios electrónicos se propagan rápidamente y empiezan a infectar el corazón inclusive de los creyentes, como lo era en aquel tiempo. Entonces estos mensajes que Pablo le da a Timoteo nos hacen muy bien, porque vivimos en contextos muy parecidos. Y si nosotros tomamos a bien el tomar estas recomendaciones, pues nos van a ayudar a transitar nuestro cristianismo en este tiempo. Cómo salir adelante en medio de tanta adversidad, en medio de tanta falsa información, en medio de tanta incertidumbre. Estaría bien que en todo este año leyéramos estas dos epístolas, la primera y la segunda de Timoteo, para que vayamos nosotros afianzando nuestra vida como Timoteo lo necesitaba. Timoteo necesitaba estos consejos para poder sobresalir en su tiempo. Y yo he tomado este pasaje nada más porque se me hace muy importante, aunque toda la epístola es necesaria, pero por el tiempo que nosotros tenemos, pues yo creo que con estos tres consejos que Pablo le da a Timoteo, nos van a ayudar a ir saliendo adelante en los días que tenemos por venir. Pablo está preocupado por él y entonces le envía esta epístola, esta carta muy personal, y le dice: entre tanto que voy, porque Pablo no sabía si podía ir rápido a visitarlo, no sabía si todavía iba a vivir. De hecho, lo iban a apresar muy pronto en esa temporada. Después lo volvieron a tomar preso y le quitaron la vida, que es cuando escribe la segunda epístola en el año 67 más o menos, y a Pablo le quitan la vida en el año 68. Pero en este tiempo que le escribe, en el año 62, el apóstol San Pablo está preocupado por Timoteo y le dice: mientras no llego a donde estás tú ahí en Éfeso, te quiero pedir estas tres cosas, si nosotros así lo vemos. Primeramente, que te ocupes, ¿sí? Ocúpate. Esa palabra ocúpate es una palabra profunda que habla de la cultivación personal, de un afán personal por aprender, por mantenerse, por salir adelante. Esa es una palabra importante, porque no se le permite a Timoteo, la recomendación es que no se le permita la ociosidad. La ociosidad es muy peligrosa, y en estos tiempos hay mucho tiempo de ocio, mucho tiempo improductivo. Ahorita, por ejemplo, las redes sociales nos invitan al ocio, al no hacer nada más que estar pegados a un dispositivo. Y el apóstol Pablo sabe de lo peligroso que es la ociosidad. Entre tanto que voy, cultívate, mantente ocupado, no permitas que la ociosidad sea parte de tu diario vivir. Recuerdo muy bien que mi mami siempre me decía: una mente ociosa es un taller de Satanás. Si nosotros vemos diferentes episodios o partes de la Biblia, vamos a encontrar que el fracaso del hombre, de Dios o de cualquier persona fue en su momento de ociosidad. Es cuando empezaron a sucumbir a la derrota, al fracaso o a la caída. La ociosidad siempre será un momento peligroso en la vida del ser humano. David, por ejemplo, dice que se levanta cuando era el tiempo de los reyes. David no fue a la guerra, se quedó en su casa, y en ese momento él se para como al mediodía de la cama
Antes se paraba a las 5 de la mañana, pero ahora se para como a las 12 de la mañana. Y es cuando empieza a ceder a esa serie de pensamientos que lo invitan a cometer algo, pues que no había pasado por su mente, pero fue un momento ocioso. Por eso, esa primera mención que Pablo le hace a Timoteo es de que se mantenga ocupado, que no esté ocioso. ¿En qué se va a ocupar? ¿Qué es lo que va a empezar a hacer? Ocúpate en la lectura. La lectura es algo que nosotros debemos aprovechar. Los judíos eran de las culturas en donde sí había analfabetismo, pero no era tan marcado como en todo el imperio. Se dice que en el imperio solamente leían entre el 8 y el 11% de los habitantes. O sea, había casi un 90% de analfabetismo en el imperio romano. Los que más leían o sabían leer eran los griegos y los judíos. Eran las dos culturas en donde más personas sabían leer, pero era muy limitado el grupo de personas que sabían leer. Y los judíos pues eran de esos grupos que cultivaban esta manera de enseñarle a los hijos a leer. Desde un principio a Timoteo se le enseñó por medio de la Sagrada Escritura, porque era la cultura judía que al niño desde los 8 años le empezaban a enseñar a leer. Cuando llegaba a los 12 ya tenía que tener un dominio de la ley, de los versos más importantes de la ley. Entonces tenían que aprender, y era de los pocos hombres que sabían leer en el imperio, y tenía que aprovechar esa capacidad, la capacidad de leer. Aquí en nuestro México, según ya hay un analfabetismo como del 5 al 8%, o sea, ya es mínimo. Más del 90% de los mexicanos sabemos leer, pero ¿cuántos leemos? La estadística mexicana es muy baja en ese aspecto de la lectura. Los mexicanos leen un libro al año, según las estadísticas, un libro al año, y es el libro vaquero, o el Sensacionales, o el TV Notas, ese tipo de literatura. Pero los mexicanos no hemos cultivado este hábito de la lectura, que es muy importante. Ahora, la Biblia tampoco se está leyendo dentro del sector evangélico, porque igual en las encuestas que se han hecho, las estadísticas arrojan que el creyente no lee su Biblia. Sí la tiene. Casi todos tienen una Biblia en su casa. Casi todos los mexicanos tienen una Biblia en su casa. Más del 70% de los mexicanos tienen la Biblia en su casa, pero casi nadie la lee. En la estadística evangélica que saca esta revista Christianity Today, que es una revista norteamericana que se encarga mucho de hacer encuestas y sacar estadísticas, dicen que los evangélicos solamente el 12% leen su Biblia diariamente. El 12%. Estamos hablando de gente que vive en la Unión Americana, allá en los United States, ¿sí? En los Estados Unidos. Solamente el 12% está leyendo su Biblia. Y eso que en los Estados Unidos son lectores. Ahora imagínense en México. No tenemos un rango estadístico para México, pero usualmente los creyentes agarran su Biblia solamente el día domingo, cuando van al templo. Es raro que un creyente esté leyendo la Biblia todos los días, como un hábito. Si no leemos ni la Biblia, pues menos vamos a leer un libro. Pero esa es la indicación, la exhortación que hace el apóstol Pablo a Timoteo. Ocúpate en la lectura. Debemos empezar a cultivar ese hábito. Hace mucha falta dentro del cristianismo que nuevamente volvamos primeramente pues a leer la palabra de Dios, pero también de otros temas, porque
es importante conocer, es importante el conocimiento de temas generales, es importante saber dar respuesta a las incógnitas que tienen las personas, pero si nosotros no leemos, difícilmente comprenderemos cómo están pensando los demás. Por ejemplo, ahorita con estos ataques de la ideología de género que están abundando y empiezan a buscar ellos sus argumentos para tratar de establecer ya eso como un rotundo fundamento para la sociedad. Y si nosotros no leemos, pues no vamos a entender de lo que ellos están hablando, cuáles argumentos están utilizando, cómo nosotros podremos dar argumentos válidos contrarrestando los equivocados. Es a través de la adquisición de conocimientos que los podremos obtener por medio de la lectura. Vivimos en un tiempo en donde abunda el conocimiento, y si nosotros no aprovechamos eso, pues nos vamos a quedar como hasta la fecha el cristianismo evangélico ha tenido muchos vacíos por falta de conocimiento. Entonces tenemos que volver a leer la palabra de Dios, a cultivar el hábito bueno de la lectura, empezar a inculcar en nuestros hijos un buen libro, porque el libro despierta la mente para aprender, para conocer, despierta la creatividad. Entonces, lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo no es solamente que leyera las Escrituras, sino que también se empapara de conocimientos generales para poder él tener siempre buenos argumentos. Pablo era un hombre lector, conocía aspectos generales del imperio en el que vivía. Sus epístolas están cargadas de imágenes que él conocía porque había leído, ¿sí? Él usa muchos términos militares, utiliza muchos términos comerciales de su tiempo, porque era un hombre que leía, era un hombre que se cultivaba. Cuando está en el ocaso de su vida, el apóstol Pablo solamente le quedan unos meses de vida, ya tiene sentencia de muerte, que es cuando escribe la segunda epístola a Timoteo. Los estudiosos dicen que la escribió en el otoño del año 67, y la historia dice que el apóstol Pablo murió en la primavera del 68. Entonces tenía entre 6 y 8 meses de vida nada más, que los pasó en una mazmorra romana. Pero cuando está ahí preso en la mazmorra, ya no como en el primer encarcelamiento que fue arraigo domiciliario, se le permitió tener su prisión en una casa con visitas. No, ahora está en una mazmorra con los peores criminales que el imperio había capturado. Ahí está el apóstol San Pablo y le escribe sus últimas letras a Timoteo y le dice: ven pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este siglo. Y cuando vengas, trae el capote que dejé en la casa de Carpo, en Troas. Ahí dejé una capa. Ahí nos damos cuenta que Pablo tenía mucho frío, porque ya es el otoño en Roma. Está haciendo frío y no tiene abrigo, entonces pide que le traigan su capa para abrigarse del crudo invierno que se avecinaba en el año 67. Pero también le dice: tráeme los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué pide Pablo? Pide cubrirse del frío. Había dejado su capa en un puerto que era Troas, era un puerto marítimo, hacía calor, pues ahí no ocupaba la capa y la dejó, pero ahora está en Roma y está preso, ahí sí tiene frío, y pide abrigarse, que le traigan su capa, pero le dice: y tráeme los libros. El hombre está sentenciado a muerte,
pero quiere seguir leyendo. ¿Qué lección de vida nos da? Quiere seguir leyendo Pablo. Tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Los libros se refiere a libros de conocimientos generales. Los pergaminos se refiere a los escritos sagrados. Esas son las dos áreas que el apóstol San Pablo se documentaba. Cuando leemos su epístola, por ejemplo, que le escribe a Tito, habla de dichos que decían los cretenses. Es decir, que Pablo siempre estaba cultivándose, leyendo. Entonces, en nuestro tiempo, hermanos, debemos nosotros empezar a cultivar ese hábito, empezar a leer. Eso es bueno para nosotros. La escritura, pues, es lo más importante para nosotros. La palabra de Dios es donde nosotros obtenemos fundamentos, palabras vivas que despiertan nuestra fe, que nos ayudan a enfrentar las cosas que nos vienen en la vida, las dificultades, cómo superar las adversidades. La palabra de Dios tiene los fundamentos, pero si no la leemos, no vamos a encontrar en ella, no vamos a encontrar las respuestas que necesitamos para los tiempos que estamos viviendo. Vamos a empezar ahorita que tenemos la oportunidad. Ya hay un montón de programas para poder leer la Biblia en un año. Hay muchos programas de diferentes autores y todos son buenos. Busca el que más se te acomode, pero busquemos el que más se nos acomode, pero empecemos a leer la palabra de Dios. Y que este año 2023, si Dios nos permite la vida, que podamos leer la Biblia completa de tapa a tapa, auxiliados por un programa, pero que cultivemos el hábito de la lectura. Y si podemos nosotros empezar a conocer otras áreas, pues vamos a adquirir libros. No hay mejor inversión que la de comprar un buen libro y ser edificado o adquirir un conocimiento a través de los libros. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura. Entonces vamos nosotros a hacer un programa, pero vamos a hacerlo de verdad, en el cual nosotros empecemos a cultivar ese hábito. Si lo hacemos por 21 días, dicen los estudiosos que si hacemos algo por 21 días se nos va a hacer muy fácil y después hasta es difícil dejar de hacerlo. Si durante 21 días leemos la palabra de Dios todos los días, después el camino está aplanado para que lo sigamos haciendo. Y Pablo le dice también a Timoteo: ocúpate también, mantente ocupado en la exhortación. Aquí ya esta recomendación que Pablo le da a Timoteo ya tiene que ver con otras personas. La primera recomendación es para él, para que él empiece a leer. La segunda ya tiene que ver con otros, con una acción que él debe hacer, pero para otros, para el beneficio de otras personas. Y es el de exhortar. A veces hemos aprendido que exhortar es como regañar a alguien. Yo ese concepto tenía de la exhortación. Ya me exhortó el hermano, o sea, ya me regañó. Le voy a dar una exhortación. Híjole, me va a dar una regañada el pastor. Porque ese era, bueno, a veces en el grupo evangélico esa es una idea que tenemos, que exhortar a alguien es regañarlo. Pero está muy lejos de lo que significa exhortar. Exhortar es animar. Esa sería la mejor traducción de la palabra exhortación de su idioma original a nuestro idioma español. Exhortar es venir y animar. Paracaleo es ponerse al lado de alguien para levantarlo, para animarlo, especialmente con las palabras. Esto es lo que está haciendo mucha falta también. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: tú ocúpate en estar animando a las personas, en darles palabras que los levanten, que los alienten, que los vuelvan a posicionar.
porque es algo que pues siempre vamos a necesitar, que alguien nos dé palabras de ánimo. Las palabras son poderosas, ayudan. A veces hay personas que tienen ese don del animar a los otros, y tú puedes estar pasando un momento difícil y viene alguien con esa capacidad de alentarte, de animarte, y cambia la perspectiva que tú tenías de la vida y te vuelve a enfocar solamente con las palabras. Es algo que en estos tiempos hace mucha falta, el dar ánimo a las personas, porque si algo nos hemos dado cuenta es que la vida es difícil, es incierta. Nos vamos a encontrar en un momento o en otro con alguna dificultad. Puede ser con los hijos, puede ser personal, puede ser algo familiar, puede ser alguna enfermedad o bueno, un sinfín de cosas que nos están esperando allá a la vuelta de la esquina. Y cuando pasamos por esos momentos, lo que nos va a ayudar mucho es eso, que alguien nos anime, que alguien nos diga lo que Dios está pensando en esos momentos, de nosotros o para nosotros. Y eso es exhortar, traer una palabra que nace en el corazón de Dios y que va a infundir aliento a las personas. En este corto ministerio que hemos tenido, eso ha sido un sostén. Realmente pocas personas me hablan por teléfono, son pocos los que me hablan para animarme, pero esos pocos que me han animado han hecho un trabajo que les voy a estar siempre agradecidos. Una ocasión entré en un periodo de enfermedad y algunos amigos me hablaron y sus palabras se volvieron tan fuertes para que yo pudiera salir adelante o me pudiera animar. Me dieron aliento para seguir adelante. Y mucha gente hoy está necesitada de ánimo, no del regaño, sino del ánimo, porque la verdad, la vida es difícil en las diferentes etapas las que vive el ser humano, es difícil, y las palabras de ánimo siempre van a ser necesarias, siempre son importantes. Y Timoteo tenía que ocuparse en eso también, en estar animando a los demás. Ahorita lo que más necesita la gente, la sociedad entera, es eso, palabras que les den orientación, que les den fuerza. Se dice que ahorita la enfermedad del siglo, bueno, pues aparte de la pandemia, es la depresión. La depresión es una enfermedad que está atacando sin número de personas. Probablemente ustedes han pasado por algún periodo de depresión, de angustia, y es cuando más está haciendo falta el animar a nuestros hermanos. A veces faltan los hermanos, ya no vino ese hermano, quién sabe qué estará haciendo. Nada más que lo vea, le voy a dar su exhortada, su regañada. O sea, no le voy a hablar primero para decirle cómo estás, qué está pasando, por qué no has venido, te extrañamos. No, le voy a hablar. Cuando lo vea le voy a decir por qué está fallando el hermano. ¿Sí? La está regando de seguro. Lo que a veces la gente necesita es esa atención. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te hemos extrañado. Puedes contar conmigo. Aquí estoy, hermano, para animarte, para decirte que la vida a veces es difícil, pero podemos, en el nombre del Señor y con su ayuda, con su dirección, salir adelante. Esas palabras vienen y levantan el ánimo. Hay mucha gente que está pensando tirar la toalla, otros que ya la tiraron, otros que no piensan levantarla por nada. Esos hermanos
necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda. Recuerdo una ocasión que me encontré un hermano, lo vi a lo lejos y él era un gran líder y lo vi tomando, ahí había unos cartones de cerveza y lo vi que estaba tomando y yo me quedé así pensando, ¿a poco está tomando el hermano? Sí. Y él no me había visto, y yo ya lo iba viendo conforme iba caminando, digo, sí está tomando. Y cuando agarra, se echa la Sol o Superior, era una de esas dos, le tomó un tragote, y en eso voltea porque a veces se presiente que alguien nos está mirando, y voltea y me ve que era yo, y me hace como diciendo, ya me caíste. A nadie le dije, hasta ahorita a ustedes nada más, ¿sí? Pero no les voy a decir quién era. Pero él me vio y no sé si supuso que yo iba a ir y le iba a decir a toda la iglesia. A nadie le dije. Pero tampoco me acerqué posteriormente para decirle, hermano, vamos a salir adelante, hermano. No te achicopales. Esto no es el fin, puedes salir adelante. En ese tiempo tenía yo 23 años, pero no tomé esa actitud de ir, tampoco tomé la actitud de divulgarlo, de decirle a las personas, pero tampoco el de ir y animarlo. El hermano dejó el liderazgo que tenía y no volvió. Ya no regresó. Y sí empecé a escuchar por ahí, no, que dejó todo tirado, que es un irresponsable, que esto y el otro. Pero nunca escuché que alguien dijera, ¿por qué no vamos a visitarlo? ¿Por qué no vamos a volverlo a animar? Que vuelva a tomar su lugar. Ni yo tampoco lo pensé en esos momentos. Tal vez hubiera sido diferente el que yo que lo vi, lo fuera a animar, le fuera a dar palabras de aliento. Y es de esas cosas que se quedan ahí en el vacío y uno dice, lo hubiera hecho, pero no lo hice. Ya después supe que el hermano nuevamente como que volvió a agarrar un poquito de aire y empezó nuevamente a seguir en el camino de Dios, pero ya no, nunca como lo estaba en el momento de su liderazgo. ¿Cuánta falta hace el exhortar, el animar a nuestros hermanos? No todos vivimos las mismas circunstancias, no todos reaccionamos de la misma manera. Por eso el ánimo es tan importante. Si yo voy a ver a mis hermanos, que sea para animarlos, para levantarlos, para ayudarlos, especialmente aquellos que están pasando por un momento difícil, por un fracaso, por una enfermedad. Recuerdo mucho mi hermana Lucía, de aquí del Paso Camionero, así se llamaba el lugar de comida. Mi hermana Lucía tenía ya una enfermedad incurable y luchaba contra el cáncer. Mi hermanita Lucía, no sé si aquí haya un familiar de ella, pero fue un tiempo muy difícil para mi hermana. Y recuerdo que vendía periódicos, yo repartía periódicos desde Iztaxoquitlán hasta acá, hasta Ciudad Mendoza. Todos los días me iba en bicicleta hasta Iztac y regresaba por todos los municipios entregando el diario, gráfico de Jalapa, y pasaba a visitar a mi hermana Lucía, tratando como que de darle una palabra de ánimo a mi hermanita, y salía animado yo. El que salía animado de su casa era yo, porque era una hermana que siempre daba ánimos. Y me decía a mí que yo era Lorenzo Lamas, era un actor, o es, no sé si todavía, que hacía una serie del Renegado. Me decía, tú eres Lorenzo Lamas, no sé por qué, pero así me decía que era Lorenzo Lamas.
pero siempre me daba aliento la hermana. Tenía esa capacidad que aún en su enfermedad daba palabras de ánimo, palabras de aliento. Y salía yo más animado de lo que iba yo a hacer a su casa. Entonces, aún cuando nosotros estemos pasando un momento difícil, todavía podemos exhortar, podemos animar a nuestros hermanos. Pero es algo urgente, hace mucha falta el ánimo, hermanos. Hace mucha falta que ocupemos esa capacidad que tenemos de hablar, pero con un fin positivo, de ayudar y de levantar el ánimo de nuestros hermanos. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: exhorta, ocupa tu tiempo en exhortar. Y último, ocupa tu tiempo también en la enseñanza. También esta exhortación de Pablo a Timoteo es con respecto a los demás, que ocupe su don de la enseñanza haciéndolo, compartiendo, enseñando. Todos tenemos esa capacidad de enseñar algo que hayamos aprendido. Qué mejor que fueran los principios, que fueran las enseñanzas que adquirimos en el templo o en un discipulado, que lo podamos compartir, porque esa es la manera en que ya no se nos va a olvidar. La mejor manera de conservar un conocimiento es enseñándolo a otros. También en este tiempo de la era del conocimiento, todavía hay mucha gente egoísta que no quiere compartir sus conocimientos. Escuché un compañero, podría decir que hasta un poco amigo, de Malasia, este chinito que lo conocí hace muchos años. Nos volvimos amigos y platicábamos. Él aprendió a hablar español, yo no he aprendido a hablar chino, mandarín. Quién sabe si pueda, ¿verdad? Pero él vino y aprendió el español en menos de un año. Bueno, él me contaba que regresó a Malasia y él invitó a un amigo a comer unos fideos con camarón que guisaba una señora en un puesto callejero, pero que ni los restaurantes hacían esos fideos tan sabrosos como los hacía esa señora. Y que llevó a su amigo a comer ahí, y que llegaron y ya no vieron a la señora. Estaba su hijo atendiendo. La señora vendía un montón de fideos. Y llegaron y pues vamos a pedir su fideo. Y que empezaban a comer fideo y ya no sabía igual. Ya sabía así, chafón. Entonces él se atrevió a decirle al muchacho: oye, ya no sabe igual el fideo. Y ya le dice: es que ya mi mamá no está, ya se murió. Pero te dejó la receta. No me dejó la receta. Dice: mi mamá era tan exclusiva con su receta que cuando ella estaba cocinando, ni yo, que era su hijo, me dejó aprender. O sea, vete por ahí, chamaco. Ella tenía su receta, pero nunca la compartió ni con sus hijos. Y ahí se acabó la receta del fideo sabroso allá en Malasia, porque la señora no lo quiso enseñar ni a sus propios hijos. Y ya el negocio pues ya empezó como dicen los chavos, a chafear. Ya no fue lo mismo, porque la que tenía el toque, el sazón, era la señora, y su receta no la compartió con nadie. Y a veces nosotros tenemos conocimientos y tampoco los compartimos, no los enseñamos, cuando es una urgente necesidad. En este tiempo hay personas que, si tuvieran el conocimiento que otros tienen, a lo mejor les ayudaría a salir adelante. Hay personas que están necesitados de un conocimiento que les puede ayudar, y otros hermanos los tenemos, pero no los compartimos. Entonces, este es un llamado a enseñar lo que sabemos, a compartirlo. Tiene que ver con la generosidad de dar el conocimiento que hemos adquirido.
más si es un conocimiento bíblico, compartirlo para que también se nos quede grabado. En este tiempo, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: dile a las mujeres de edad que enseñen a las mujeres jóvenes, que las enseñen, que las instruyan para que sean buenas madres, para que sean buenas mujeres. O sea, que las mujeres se encarguen de enseñarle a las otras a cómo hacer las cosas, a cómo ser mamá, a cómo ser hija, a cómo guisar. Ahorita dicen que la generación de las tías que sabían hacer tamales ya no hay. Las tías que están ahorita ya no saben hacer tamales. Muy pronto en México ya no va a haber los ricos tamales de frijol con mole, porque ya las nuevas generaciones no quieren nada, ni quieren aprender, y otros no quieren enseñar. Pero el pueblo cristiano, esa debe ser una de sus características. Es una iglesia maestra, es una iglesia donde las madres enseñan a las hijas, donde los maestros enseñan la palabra de Dios, donde los hombres enseñan los oficios. También el oficio en México viene a menos, va bajando la calidad del servicio, de los oficios, porque los grandes maestros a veces sí lo enseñaron y hubo buenos alumnos. Yo creo que también eso tiene mucho que ver, los alumnos que hay, pero hay muchos oficios que están bajando su calidad porque no aprendieron o porque no les enseñaron. Pero si nosotros como pueblo de Dios tenemos que conservar esta actitud de enseñar a otros, de compartir lo que nosotros sabemos. Hay una iglesia que gran parte de sus miembros vive en la orfandad. La iglesia ha sido llamada a ser una familia en donde hay cobijo, donde no solamente hay afecto emocional, sino que hay toda una serie de ayuda. Si hubiese aquí un jovencito que no tiene papá, que hay millones de jóvenes que no tienen padre, porque hay más de 8 millones de mujeres en México que son madres solteras, que ahí van luchando para sacar adelante a sus hijos, que aquí en la iglesia encuentre el cobijo y que haya hombres que puedan ejercer una actitud paterna de instrucción, de ayuda, de enseñanza, porque eso está haciendo falta, mucha falta en la iglesia de nuestros días. Que los hombres nos volvamos maestros en el hogar. La paternidad, por ejemplo, es algo que se ha extraviado, que se ha perdido. De por sí, nuestro México es un México que ha vivido en la orfandad desde la conquista de los españoles. Por eso es muy difícil que la paternidad se desarrolle en nuestro país, porque tenemos una marca, un estigma como mexicanos que crecimos con la ausencia del padre. Generalmente estoy hablando como sociedad. Y hace falta que en este tiempo también se levanten los padres y empiecen a enseñar a sus hijos a ser hombres, a ser padres, a ser hijos. Hay una serie de conocimientos que hacen falta en nuestra sociedad y que la iglesia se tiene que volver una maestra de la sociedad. Como dice la Biblia, maestras del bien a las mujeres, que sean maestras del bien. Es una tremenda responsabilidad que tenemos como iglesia de enseñar. Y Pablo se la deja caer a Timoteo: ocúpate en la enseñanza, hazlo. Y de esta manera él iba a enfrentar esta situación que se vivía en todo el imperio. Para la iglesia eran tiempos difíciles, pero él tenía que tomar estas exhortaciones que Pablo le está dando para seguir adelante. Y la historia demuestra que a Timoteo le vinieron bien estos consejos, porque logró salir adelante, porque logró tomar la batuta que el apóstol Pablo le estaba dejando. Entre todos
estos 3 consejos eran parte de todas las recomendaciones que Pablo le hacía a su hijo Timoteo, con todo el afecto, con todo el amor, porque era un hombre especial para Pablo. Cuando Pablo está preso, le dice: me acuerdo de ti día y noche en mis oraciones. Si estoy orando por ti en el día y en la noche, no dejo de orar por ti, y me acuerdo de ti, me acuerdo cuando tú derramabas tus lágrimas. Tengo esa imagen aquí en mi pensamiento, hijo Timoteo, cuando derramabas tus lágrimas. Me acuerdo mucho de la fe que tienes, una fe no fingida. Era un hombre para Pablo entrañable, y a él le descarga todos estos consejos llenos de sabiduría que nos hacen bien a nosotros en este tiempo. Hermanos, es tiempo de cultivar el hábito de la lectura. Es tiempo de animarnos los unos a los otros. Se lo dice aquí a Timoteo, pero por todas las cartas está esta idea de Pablo a los tesalonicenses. Les dice: animaos los unos a los otros con estas palabras, con las palabras de que Cristo va a venir otra vez. Anímense los unos a los otros. Es la misma palabra de exhortar. Como creyentes necesitamos nosotros siempre estarnos animando, hermanos, echándonos porras, echándonos aliento los unos a los otros. No es el tiempo de la crítica, la censura, el regaño y mandar al infierno a todos. No, es el tiempo de animarnos, de echarle todos los kilos juntos. Y también es un tiempo de enseñar, no solamente a los que estamos dentro de la iglesia, sino a la sociedad. La iglesia se tiene que volver una maestra de la sociedad. Tenemos la palabra de Dios, los fundamentos más firmes para poder enseñar a las nuevas generaciones. Pero urge que la iglesia se vuelva maestra, que los templos sean aulas de principios, de valores, que las personas todas dediquemos un momento a la enseñanza. Por lo menos podemos hacer un plan, una estrategia. ¿Qué voy a enseñar yo en estos tiempos, en este año que se avecina? ¿Qué puedo compartir? Haz una lista de lo que tú puedes compartir, y haz una lista también de a quiénes les vas a enseñar algo. Ahí deben estar primero pues los hijos, ¿no? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a compartir? Pero hay que hacer la lista más extensiva todavía. Hay que incluir a otros, a los que vemos que les hace falta algo y que yo tengo para poder enseñar. Y de esta manera la iglesia va a ir saliendo a flote, hermanos. Va a ir saliendo adelante en estos tiempos inciertos. Estos 3 consejos creo que son importantes para el tiempo por venir. Y todos tienen que ver con activarnos nosotros en este caminar. Vamos a echarle los kilos, hermanos. Vamos a salir adelante. Y que esta iglesia siga siendo ese semillero de siervos y siervas de Dios. Porque eso ha sido la Iglesia Universal de Ciudad Mendoza. Un semillero de siervos y siervas de Dios para México, y muy pronto para el mundo también, hermanos. Yo estoy convencido que así es. Entonces, adelante, mis hermanos de Ciudad Mendoza, adelante, pastor. Vamos todos animados a seguir estos consejos que Dios le da a sus hijos en todos los tiempos. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta noche te agradezco, Señor, esta oportunidad que nos das de estar reunidos, celebrando, Señor, la vida tuya, celebrando, Señor, la salvación que tú nos has dado. Es algo que siempre celebraremos, la vida tuya en nosotros. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos levantes, que tú sigas cumpliendo tu gran propósito
en todos nosotros. En esta noche, Padre, estos consejos que tu siervo le da a su hijo Timoteo son consejos también que aplican para nosotros, para nuestro tiempo, para estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir como sociedad y como pueblo tuyo. Señor, que empecemos a cultivar el hábito de la lectura, que empecemos a seleccionar los libros y sobre todo tu palabra, Señor, y que empecemos a leerla metódicamente, diariamente empecemos a leer tu palabra para que nos imparta la sabiduría del cielo y podamos nosotros seguir adelante, Señor, con ese auxilio que tu palabra nos da, y que a la hora, Señor, de leer tu palabra, que esos minutos que ocupemos en la lectura de tu palabra nos alumbre, Señor, como una lámpara, y nos dé dirección, y nos conforte, y nos fortalezca, y nos dé los fundamentos para seguir firmes en tu camino, Señor. Que así sea, Padre, que tomemos la firme decisión de cultivar nuestra vida a través de la lectura. También, Señor, que ocupemos nuestro tiempo en animar a otros. Hace mucha falta el ánimo los unos a los otros. Hace mucha falta animar a aquellos que están pasando momentos difíciles. Que nuestra boca se utilice para animar a nuestros hermanos. Y también, Señor, a compartir los conocimientos que tú nos has dado, las habilidades o inclusive los talentos que se han ido desarrollando, que podamos compartirlos con otros y que tu iglesia se vuelva una maestra de esta sociedad decadente en la que estamos viviendo, Señor. Que tu iglesia enseñe, Señor, enseñe la verdad, enseñe también a sus hijos a salir adelante. Ayúdanos, Padre, a ser buenos maestros del hogar, a ser buenos maestros de esta sociedad. Te lo pido, Señor. Bendice al pastor, Señor. Bendice a Alfredo, a su esposa Tere, a sus hijos, a Frida y a Alfredo Junior, Señor. Bendice esta familia y bendice a todos mis hermanos de la iglesia, Señor. Susténtalos, fortalécelos, guárdalos en el hueco de tu mano. Sigue cumpliendo tu gran propósito en este lugar, Señor, como lo has estado haciendo. Te ruego, Padre, que tu bendición sea sobre todos. En Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias al pastor